Nada en ese día de otoño parecía fuera de lo común. La carretera se extendía tranquila, con los árboles mostrando sus hojas rojizas, y el sonido leve de los dibujos animados en la tablet mantenía a los tres niños en silencio en el asiento trasero. Ella conducía con atención, como siempre lo hacía, mientras su esposo revisaba el celular en el asiento del copiloto. La familia iba rumbo a Canadá para un reencuentro familiar que los padres de ella habían organizado. Era uno de esos viajes largos, con termos de café en el portavasos, mochilas con bocadillos y esa sensación de rutina que parecía segura. Pero la normalidad duró poco. Sin previo aviso, él guardó el celular con movimientos lentos. Se giró hacia ella con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, y dijo en voz baja pero firme que tenían que dar la vuelta. Ya, sin explicaciones. Lo extraño no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. No estaba molesto ni alterado, pero había una urgencia en su voz que no admitía discusión. Ella dudó por un segundo, pero lo conocía demasiado bien. Sabía que no era alguien dado a los impulsos, y algo en su mirada le provocó un nudo en el estómago. No preguntó nada. Giró el volante, tomó la salida más cercana y regresó en dirección contraria por la misma autopista por la que habían venido. Ninguno de los dos dijo una sola palabra en esos primeros minutos. El silencio era espeso, y en ese silencio ella ya presentía que algo grave había estado a punto de ocurrir. Cuando por fin salieron de la autopista, se detuvieron en un área de descanso. Él se bajó del coche primero, rodeó el vehículo y abrió el maletero sin decir una palabra. Ella lo siguió, confundida y con el corazón acelerado. Entonces, él señaló una mochila roja que estaba justo al lado del equipaje de los niños. «Tus padres pidieron que la lleváramos, ¿recuerdas?», dijo con una mezcla de culpa y desesperación. Ella asintió, aún sin entender. Había sido una de esas peticiones de último minuto. Solo una mochilita, con unas cosas para la tía que vive allá. Nada parecía fuera de lugar, hasta que él abrió la mochila y mostró lo que había dentro. Entre ropa de bebé y mantas había varios paquetes envueltos con cinta adhesiva, todos del mismo tamaño, con ese aspecto denso que no dejaba lugar a dudas. Ella no necesitó que nadie se lo explicara. El cuerpo le tembló de inmediato. Tragó saliva, se llevó una mano a la boca y sintió como todo su sistema nervioso se apagaba y se encendía al mismo tiempo. Lo primero que pensó no fue en sus padres, fue en sus hijos. Estaban a metros de distancia durmiendo en el coche, sin saber que habían viajado con eso en el maletero, sin saber que, de haber cruzado la frontera, sus vidas podrían haber cambiado para siempre. Ella, que siempre había sido la equilibrada, la responsable, la que todos llamaban cuando había que resolver algo, había estado a punto de ser usada como mula por su propia familia. Durante algunos segundos, ella se quedó inmóvil, mirando fijamente los paquetes como si todavía intentara convencerse de que no era real, pero lo era. Y la ficha cayó con un peso brutal. No fue solo el susto de lo que casi ocurrió. Fue la avalancha de recuerdos, todos los años en los que la habían colocado en ese papel de soporte incondicional. Desde adolescente había sido ella quien sostenía los conflictos en casa, quien mediaba discusiones, quien hacía todo para mantener una imagen de buena hija. Creció creyendo que la estabilidad de la familia dependía de su silencio, de su paciencia, de su capacidad para aguantar sin quejarse. Y ahora, al ver esa mochila, entendió hasta qué punto estaban dispuestos a utilizarla. Él cerró el maletero con fuerza y dijo que eso no podía seguir así, que iban a regresar de inmediato, devolver la mochila y cortar con todo eso de una vez.
Ella asintió, aún en estado de shock, pero con la mente girando a 1000 por hora. El camino de regreso pareció más largo, más tenso. Ninguno de los dos habló demasiado. Los niños despertaron en algún momento y pidieron agua, y ella respondió con la voz temblorosa, intentando sonar normal. Pero por dentro era como si hubiese recibido un golpe en el estómago que no dejaba de doler. Intentó encontrarle sentido. ¿Por qué nadie le advirtió? ¿Por qué pusieron en riesgo a los nietos? ¿Por qué a ella? Pero en el fondo ya sabía la respuesta. Siempre había sido ella, la hija funcional, la que todo lo soporta, la que no hace preguntas. Cuando llegaron de nuevo a la casa de Milnes, sus padres, el ambiente era tan familiar que dolía. La fachada con las macetas bien alineadas, el olor del café que siempre estaba listo en la cocina y ese silencio denso que parecía esconder secretos. Ella bajó del coche, respiró hondo y cargó la mochila roja con las manos temblorosas. Nadie preguntó nada. Su madre salió a saludarlos con una sonrisa automática, de esas que ella conocía tan bien, esa sonrisa que usaban para maquillar el caos. Sin decir palabra, entró en la casa, dejó la mochila junto a la escalera y salió de nuevo. Ni una explicación, ni una confrontación. Ya no tenía fuerzas para discutir, solo quería irse. Durante el camino de vuelta, ella no habló casi nada. Él tampoco. Solo cuando llegaron a casa, con los niños dormidos y el silencio reconfortante del hogar envolviéndolos, él le preguntó si estaba bien, y ella dijo que no. Por primera vez en mucho tiempo, reconoció en voz alta que no estaba bien. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el suelo del baño, con la luz apagada, intentando ordenar todo en su cabeza. Las piezas encajaban de una manera aterradora. Siempre había habido señales, pequeñas omisiones, silencios incómodos, pedidos raros disfrazados de favores inocentes. Pero ella, con su necesidad de ser útil, de no decepcionar, nunca había querido ver. Al día siguiente, despertó con una decisión tomada. No iba a enfrentar a nadie, no iba a armar escándalos ni buscar explicaciones. Sabía que no las iba a obtener. En lugar de eso, empezó a mover las piezas en silencio, como siempre había hecho, pero esta vez por ella misma. Habló con su esposo, le contó lo que venía sintiendo desde hace años, lo que descubrió esa noche en el baño, lo rota que se sentía por dentro. Él la escuchó en silencio, sin interrumpirla, con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Le propuso algo que ella no esperaba: mudarse, cambiar de estado, de entorno, de historia, comenzar de nuevo lejos de todo lo que la había lastimado. Y por primera vez en mucho tiempo, ella dijo que sí sin sentir culpa. Esa misma semana comenzaron los preparativos. Buscaron una casa en Carolina del Norte, cerca de los padres de él, que siempre los habían tratado con respeto y cariño. Ella renunció a su trabajo y comenzó a organizar la mudanza como si fuera una operación de rescate. Cada caja que armaba, cada cosa que dejaba atrás, era una forma de recuperar el control sobre su vida. No avisaron a nadie. No hubo despedidas ni explicaciones. Solo silencio. Un silencio que ya no era sinónimo de sumisión, sino de protección para ella, para sus hijos, para la familia que estaba construyendo con honestidad desde cero. La mudanza ocurrió un sábado por la mañana. Los niños creyeron que era una aventura, como cuando jugaban a hacer campamentos en el salón. Ella sonrió para ellos, pero por dentro sentía un vértigo extraño, como si estuviera saltando al vacío. Dejaron las llaves dentro de la casa vieja, cerraron la puerta sin mirar atrás y comenzaron el viaje. Durante las primeras horas no habló casi nada. Miraba por la ventana, repasando mentalmente cada vez que ignoró su propio malestar para no incomodar a los demás.
cada vez que puso las necesidades de su familia por encima de las suyas, cada vez que dijo sí, queriendo gritar no. Ahora, por fin, estaba eligiendo su propia paz. Los primeros días en Carolina del Norte fueron un respiro que dolía. El barrio era tranquilo, la casa era modesta pero acogedora, y los suegros los recibieron con abrazos sinceros y platos llenos de comida casera. Por primera vez en años no había drama, no había exigencias disfrazadas de cariño, no había chantajes emocionales, solo calma. Ella pasaba horas observando a los niños jugar en el jardín sin miedo, sin tensiones. Su esposo volvía temprano del trabajo y las noches eran simples. No perfectas, pero auténticas. Le tomó tiempo bajar la guardia. A veces despertaba con sobresaltos, con miedo de que todo se desmoronara. Pero cada día que pasaba, se sentía un poco más libre. Con el tiempo comenzaron a llegar los intentos de contacto, llamadas desde números desconocidos, mensajes sin responder, correos electrónicos con asuntos como «solo queremos hablar» o «no nos ignores así». Ella los ignoró todos. Sabía que, si respondía uno solo, la grieta volvería a abrirse. Pero el punto de quiebre fue otro. Un día, al salir del trabajo, la directora del jardín infantil le pidió que pasara a la oficina. Sus padres habían aparecido por sorpresa para buscar a los nietos, sin autorización y con una actitud tan amable como insistente. Llevaban regalos, dulces, y decían frases como «Somos los abuelos, no pasa nada». Fue la primera vez que sintió miedo real, no por ella, por sus hijos. Después de ese incidente, tomaron medidas más serias. Cambiaron a los niños de escuela, bloquearon a toda la familia de redes sociales y pusieron a los abuelos en una lista de restricción de contacto. La directora del nuevo colegio fue comprensiva y colaboró desde el primer momento. No fue fácil. Había momentos en los que ella se sentía cruel. Momentos en los que los niños preguntaban por qué no veían más a los abuelos. Y ella tenía que respirar hondo y dar respuestas suaves, sin mentir, pero sin herir. Pero sabía que lo estaba haciendo por ellos, porque entendía que el amor verdadero no es el que encadena con culpa, sino el que protege con firmeza. Unos meses después, cuando todo empezaba a estabilizarse, recibió un correo inesperado de su hermana. No tenía asunto. Solo una línea en el cuerpo del mensaje. Papá y mamá fueron arrestados. Por un segundo pensó que era una broma, pero al abrir el archivo adjunto, vio la noticia de un medio local. Una pareja de mediana edad había sido detenida al intentar cruzar la frontera con drogas escondidas en el vehículo. Eran ellos. Esta vez no usaron a nadie más. Esta vez lo hicieron por cuenta propia. El informe decía que fueron condenados a 4 años de prisión. Ella leyó todo con el estómago revuelto, en silencio, sin moverse del lugar. No lloró, no gritó, no sintió alivio inmediato ni una explosión de rabia. Lo que sintió fue una calma extraña, casi como si algo finalmente hubiera terminado. Se quedó sentada frente al computador, recordando la mochila roja, el olor de los asientos del auto, el peso del miedo en aquel descanso de carretera. No compartió la noticia con los niños, ni con nadie fuera de su esposo. No necesitaba hacerlo. Ya no tenía que justificarse, ni proteger a nadie, ni cargar con culpas que no eran suyas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de ser fuerte para otros. Solo necesitaba respirar, y lo hizo. Con el pasar de los días, no hubo ningún intento de acercamiento, ni de la hermana, ni de nadie más. El silencio, que antes había sido motivo de ansiedad, ahora se sentía como un refugio. Ella retomó su rutina con los niños. Se enfocó en el trabajo y en reconstruir su bienestar emocional.
descubrió que había un placer inmenso en lo cotidiano. Preparar el desayuno sin sobresaltos, salir al parque sin miedo, leer cuentos antes de dormir sin una sombra de tensión detrás. No necesitaba grandes cambios externos para sentirse bien. Solo necesitaba saber que estaba tomando decisiones desde un lugar propio, no desde la culpa ni desde el deber. A veces, mientras doblaba ropa o preparaba la cena, su mente viajaba hacia el pasado. Recordaba las pequeñas señales que ignoró durante años, los comentarios pasivo-agresivos, las exigencias camufladas de preocupación, el favoritismo descarado hacia su hermana. Recordaba cómo había sido adoctrinada para priorizar la imagen, para nunca decir no, para no incomodar. Y comprendía que ese patrón había sido más peligroso que cualquier frontera o mochila cargada. Había vivido en una cárcel emocional durante años y nadie afuera lo notaba porque la celda estaba decorada con sonrisas, cumpleaños familiares y fotos bien encuadradas. Ahora, por fin, vivía libre. El mayor cambio no fue externo, fue interno. Dejó de pedir perdón por todo. Dejó de justificarse cuando decidía no asistir a una videollamada familiar o no responder un mensaje ambiguo. Aprendió a quedarse con lo que era claro, con lo que era seguro, con lo que no dolía. Incluso su postura corporal cambió. Caminaba más erguida, hablaba con más pausa, se permitía decir «no quiero» sin sentir que tenía que dar una explicación. Su esposo notó la diferencia, y aunque él también estaba sanando a su manera, aprendieron a escucharse de mientras verdad, sin la interferencia de un sistema familiar que los había intentado convertir en piezas de ajedrez. Un día, mientras caminaban con los niños por un sendero en el bosque cerca de casa, uno de ellos preguntó si podían visitar a los abuelos en las próximas vacaciones. Ella no se quebró. Se agachó, lo miró a los ojos y le dijo que no sería posible por ahora, pero que algún día podrían hablar más sobre eso. No fue una mentira, pero tampoco una verdad completa. Era una forma de proteger la inocencia de sus hijos sin cargarles el peso de una historia que aún no estaban listos para entender. Esa fue la parte más difícil. Aprender a cuidar sin repetir los errores que la habían lastimado tanto. Pero lo estaba logrando, paso a paso. Lo que más le sorprendía era cómo el cuerpo también empezaba a sanar cuando la mente se sentía a salvo. Las migrañas constantes desaparecieron. Ya no se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado. Empezó a dormir profundamente por primera vez en años. Incluso su apetito volvió de forma natural, sin ansiedad ni culpa. Cosas simples como escuchar música mientras cocinaba o tomar café en silencio en la terraza se convirtieron en rituales de paz. No necesitaba grandes declaraciones para saber que había elegido bien. Bastaba con sentir su propio ritmo sin la presión constante de tener que sostener a todos los demás. A veces leía historias en foros anónimos, relatos de personas que también habían tenido que cortar lazos con sus propias familias para sobrevivir emocionalmente. Se sentía menos sola al leerlas. Había una especie de consuelo silencioso en saber que no era la única que había dicho «basta» cuando todos esperaban que siguiera callando. Un día, después de mucho pensarlo, decidió escribir también su historia, no por venganza, no para buscar aprobación, sino porque entendía que el silencio, aunque a veces necesario, no debía ser eterno, y porque tal vez, del otro lado de la pantalla, alguien necesitaba leer que sí se puede salir, que no es fácil, que duele, pero se puede. Nunca imaginó que un solo día, una sola decisión en medio de la carretera, marcaría un antes y un después tan profundo.
A veces se preguntaba qué habría pasado si no hubiese dado la vuelta, si hubiese seguido adelante, cruzando la frontera con esa mochila roja en el maletero y sus 3 hijos dormidos detrás. Prefería no imaginarlo, porque en ese dar la vuelta no solo salvó su presente, también rompió un patrón que la había perseguido. Durante toda su vida, se salvó de una condena que no era suya, se eligió. Y aunque hubo días oscuros, y aunque la herida aún escuece de vez en cuando, ahora podía decir que valió la pena. Hoy, desde una vida más tranquila, sin ruido ni máscaras, sin chantajes ni cadenas disfrazadas de afecto, se permite mirar atrás sin odio. Ya no busca entender por qué sus padres cruzaron ciertas líneas, no les desea mal. Solo espera que algún día entiendan el daño que causaron, o no, porque la verdad es que ya no necesita respuestas. Lo único que le quedó dando vueltas es una pregunta que a veces todavía aparece en su mente, en medio de la noche, cuando todo está en silencio. ¿Fui demasiado lejos o no fui lo suficientemente lejos?